Perfecto, una vez que ya ha terminado el proceso se pueden visualizar a continuación en el panel de capas lo que son cada una de las bandas con el prefijo ERT, el cual nos dice que son las bandas que han sido corregidas atmosféricamente. Algo que no está de más señalar es que una vez que QGIS ha terminado el proceso, suena como un pequeño timbre que me indica precisamente que ya se ha completado el proceso de manera correcta. Entonces esto lo podemos cerrar por mientras y vamos a cargar lo que estamos comentando, ¿no? Estas son las bandas. Esta es la vista previa que ya vamos a eliminar. Y estas son las bandas, desde la 1 hasta la 12, incluyendo la 8A. Entonces vamos a agruparlas. Clic derecho, agrupar lo seleccionado. Estas son las bandas corregidas. Perfecto. Esto vamos a eliminarlo por mientras. Y bien, entonces acá ya se encuentran todas las bandas precisamente para poder visualizarlas. Y ahora lo que corresponde es realizar la delimitación de nuestra zona de estudio, como habíamos comentado. Habíamos quedado en que iba a ser Laredo, que se encuentra por aquí, más o menos por esta zona. Y vamos a hacer vamos a cortar cada una de estas bandas de manera que vamos a tener un subset, un área un poco más focalizada, para evitar tener que usar un área demasiado grande para nuestra clasificación. Es importante saber de que como estamos hablando de una generalización en la que vamos a tener algunas zonas de muestreo, si es que las áreas son demasiado grandes, teniendo en cuenta que es una clasificación bastante simplificada porque es no supervisada, entonces va a acarrear un poco más de error, ¿no? Entonces vamos a delimitar un área con un área pertinente. Venimos aquí en raster, vamos a venir acá en extracción por extensión. Podríamos también hacerlo por capa de máscara, en caso tengamos un shape, pero en este caso vamos a hacerlo de manera manual. Entonces acá vamos a venir en ejecutar como proceso por lotes, porque queremos hacerlo para cada una de las bandas. Estamos hablando de que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bandas. Entonces, considerando el encabezado, tienen que haber 13 ítems. Perfecto. Acá nosotros vamos a rellenar de manera manual cada una de las bandas, ¿no? En la que estamos trabajando. Algo importante es que acá, por ejemplo, estas bandas se encuentran en proyección UTM. Entonces es pertinente cambiar nuestro proyecto antes de hacer este proceso, cambiarlo a UTM, ¿no? A la zona de estudio. 32717. Clicar y aceptar. Perfecto. Entonces ahora vamos a venir aquí. Venimos nuevamente raster, extracción, capa de máscara. Perdón, extensión. Disculpar. Extracción, extensión. Venimos a ejecutar como proceso por lotes. Bien, entonces vamos a ingresar manualmente lo que son cada una de estas bandas. Vamos a seleccionarlas. Esto sería la banda 1, luego banda 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 8A. Perfecto. Se encuentran entonces cargadas las bandas y en la extensión de corte vamos a hacer clic en estos tres puntos y vamos a seleccionar en dibujar en el lienzo, Draw on Canvas. Por ejemplo aquí. Y vamos a seleccionar por ejemplo toda esta zona, ¿no? De forma manual. Yo creo que esta zona estaría bien. Perfecto. Y luego acá donde dice autorrellenar hacemos clic y vamos a hacer clic donde me dice rellenar hacia abajo. Perfecto. Verificamos entonces de que ambos, tanto las capas de entrada como la extensión de corte, se encuentran en el mismo sistema de referencia de coordenadas, que es zona 17 sur UTM.
Bien, entonces bajamos un poco más por aquí. En esto asignar un valor específico para sin datos, esto lo dejamos por defecto. Y en lo que viene a ser los archivos de output, acá vamos a darle la ruta que creamos pertinente, ¿no? Dentro de nuestra carpeta de trabajo vamos a crear... Ah, olvidé mencionar esto, de que cuando nosotros hemos descargado la información, se crean dos carpetas. Una carpeta con el nombre de la serie del producto y una carpeta con el mismo nombre pero con el sufijo de con. Acá están las bandas descargadas en sus formatos digitales, en sus formatos brutos. Y acá están las bandas precisamente corregidas, que es la que estamos trabajando en este momento. Entonces vamos a crear una nueva carpeta que se llame corte. Y seleccionamos la carpeta, abrir. Y como estamos hablando de la banda 1, vamos a ponerle, a ver, B0. ¿Por qué B0? Por lo siguiente. Vamos a poner guardar. Y vamos a poner acá, se abre esta configuración de autorrelleno y vamos a colocar en rellenar con números y aceptar. De esa manera entonces se coloca un 0 y un número adicional de forma continua. B01, B02, B03 y así con todos, ¿no? Entonces vamos a verificar de que estos son el 9 pasa al 11, el 12 y luego el 8A. Entonces, vamos, esto se achicó un poco, acá está. Del 9 pasa al 11. Bueno, sería banda 11 y no sería 011. Al 12 y luego al 8A. Listo. Una vez que tenemos todos estos parámetros, lo que vamos a hacer es en ejecutar simplemente. Y se comienzan a procesar todos estos algoritmos por lotes, ¿no? Es decir, para cada una de las bandas que hemos seleccionado. Aprovechamos para hacerlo. Es importante, también no está de más mencionarlo, eh, el hecho de que también podemos acceder a las herramientas, recuerden, ya sea a través de este panel de búsqueda, como también a través del panel de herramientas, ¿no? Por ejemplo, acá podemos poner extracción. Y acá me dice, ¿no? Cortar raster por capa de máscara, por extensión. Así es. Es también importante considerar el idioma con el que nosotros estemos trabajando. Mi máquina, por motivos laborales, se encuentra en idioma inglés, por eso es que algunas cosas salen en inglés. Por ejemplo, eh, hay un comando que se llama reformat. Reformat. Refactor, que se encuentra aquí. Refactor, que me sirve para poder cambiar los tipos de atributos que tiene una tabla de atributos, para la redundancia. Entonces, si yo pongo refactor, acá me sale refactor. Pero si es que en realidad esto tiene un nombre en español, que también lo podemos buscar por acá. Refactor. Tiene un nombre en español para el campo. Vamos a colocar, por ejemplo, refactor fields. Bueno, ahorita no recuerdo el nombre de esta función. No, creo que es reformateo, no recuerdo. Pero en todo caso a lo que quiero llegar básicamente es que cuando nosotros no encontramos en este panel la herramienta que necesitamos, ya sea por motivos de idioma, entonces lo podemos buscar también aquí, en la caja de herramientas de procesos. También podemos, por ejemplo, buscar esta herramienta, que más adelante la vamos a usar para un ejercicio adicional. Entonces, si es que no la encontramos acá, como repito, la encontramos acá, en este panel de herramientas, ¿no? Refactor Fields, el ejemplo. Bien, entonces una vez que ya, volviendo ya a la temática actual, una vez que ya se han procesado las bandas, vamos a cargarlas. Capa, añadir capa raster, y se ha guardado acá, precisamente en la carpeta de corte. Vamos a cargar todas, menos la... Bueno, vamos a cargar todas, no hay problema. Añadir y listo, se encuentran aquí. Vamos a agruparlas pertinentemente.
Ya sabemos, presionando Shift y seleccionamos todas estas bandas y agrupar lo seleccionado. Acá está, acá está. Esto va a ser, por ejemplo, corte, el grupo corte. Bien, y esto vamos a sacarlo, ¿no? Es importante tener este orden en cuanto a las bandas cuando estamos usándolas, ¿no? Bien, ahora una vez que ya tenemos nuestra área de estudio, nuestro subset, lo que vamos a hacer a continuación es evidentemente hacer un compilado de todas estas bandas, porque estas bandas no pueden ser así analizadas de forma individual. No me sirve de nada tenerlas así de forma individual, más allá de que pueda hacer un cálculo de álgebra raster, por ejemplo. En este caso no tendría problema. Pero en este caso nosotros necesitamos de una imagen compuesta. Para ello vamos a venir aquí, nuevamente al panel de clasificación semiautomática. Y vamos a venir acá donde me dice juego de bandas, la primera opción. A esto vamos a actualizar. Y bien, vamos a cargar todas las bandas que acabamos de ingresar, ¿no? Que son la banda 1 a la banda 12. Y esto eliminamos, porque es una que hemos hecho previamente. Y acá en el icono de más. Perfecto, se cargan todas las bandas que estamos comentando. Ahora bien, por algún motivo la banda 1 aparece con una resolución espacial distinta. Vamos a verificarlo. Por ejemplo, miren, esa es la banda 12, banda 11, la banda 9, 8A, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Como ven, tan solo está cambiando el tema de las tonalidades, más no en su extensión. Entonces, vamos a bajar acá a banda 2 y la banda 1 ha cambiado de tamaño, como podemos notar. Entonces vamos a intentar a ver dos tipos de compilados de imágenes, con la banda 1 y sin la banda 1. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos. Entonces acá estamos incluyendo la banda 1. Una vez que tenemos acá el set de bandas, tenemos que hacer clic aquí en configuración rápida, donde vamos a elegir el satélite que estamos utilizando, que vendría a ser Sentinel-2. Eso lo dejamos por defecto y luego hacemos clic aquí en crear raster virtual de juego. Ponemos en Run y seleccionamos la carpeta, ¿no? Tan solo seleccionar la carpeta porque se va a crear un nombre por defecto. Seleccionar carpeta y ahí ese es el tono que nosotros habíamos descrito previamente cuando cuando el complemento ha hecho correctamente el procesamiento. Bien, esto es un, por ejemplo, un mosaico. No que hablo de mosaico, es un stack, es un apilado de las bandas, incluyendo la banda 1. Vamos a hacerlo ahora sin incluir la banda 1. Entonces acá esto eliminamos. Sí. Y vamos a hacer nuevamente run en la misma carpeta. Perfecto. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Como pueden notar, hay una diferencia en cuanto a la extensión, ¿no? Algunos valores se están viendo modificados. Esto es con la banda 1 y esto es sin la banda 1. Vamos a usar la que corresponde a sin la banda 1. Entonces esto lo eliminamos por mientras. Y vamos a venir nuevamente a este panel. Y verificamos, por ejemplo, que ahora la banda 1 pasa a ser la banda 2, la banda 3, la banda 4. En ese ejercicio puntual nosotros vamos a usar la combinación de color natural, que es la combinación 4-3-2. Entonces cuando nosotros ingresemos en el panel de estilos de este archivo raster, vamos a tener que seleccionar ya no 4-3-2, sino 3-2-1. Es importante esa salvedad. Entonces venimos aquí, panel de estilos, y vamos a seleccionar 3, 2, 1. De esa manera podemos verificar el raster en color natural. Como se puede verificar, ¿no? De
Perfecto, esto lo vamos a quitar y ya, a ver qué pasó aquí. Ya, ahora vamos a cargarlo nuevamente. A ver, capa raster, todos los archivos. Venimos en... ok, vamos a... Bueno, se creó un archivo temporal, ¿no? Vamos a entonces crear nuevamente este de aquí sin ningún problema. Ok, perfecto. Recordemos que este compilado no tiene la banda 1. Vamos a ponerle 3, 2 y 1. Listo. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro stack de bandas. Y lo que vamos a hacer es precisamente trabajar en base a esto y también apoyándonos en el mapa base, ¿no? Google Maps y también Google Satélite. Ahora bien, una vez que ya tenemos ya nuestras bandas procesadas en el sentido de haber sido corregidas geométricamente y también luego de haber sido cortadas y estaqueadas, es decir, apiladas, lo que vamos a hacer es propiamente ya comenzar a trabajar con el complemento plugin de CSP. Vamos a venir acá en este panel, en SCP Doc, que se encuentra aquí. En caso ustedes también lo pueden tener de repente por acá, pero lo van a identificar porque se denomina SCP Doc. Vamos a venir acá en donde me dice Training Input. ¿Sí? Se visualiza ese pequeño panel y vamos a hacer clic aquí donde me dice crear un nuevo entrenamiento de entrada. Bien, vamos a redirigirlo a nuestra carpeta de trabajo. Va a ser un archivo que es de terminal.scp y vamos a colocarle el nombre Training. Guardar. Bien, entonces ya se comenzó a guardar nuestro archivo y lo que vamos a hacer es comenzar allá a delimitar las áreas de entrenamiento, las áreas de muestra que nos van a permitir analizar. Entonces vamos a venir directamente comenzando con las áreas verdes, por ejemplo. Vamos a delimitarlo de esta manera. Nosotros podemos delimitar las áreas verdes a través de este panel. Este panel se denomina, estas tres herramientas principalmente, son las que corresponden a ROI, que son las siglas de Region of Interest o región de interés. Entonces, con estas herramientas y con este primer comando, por ejemplo, puedo crear una ROI, una región de interés, como un polígono. Le hago clic y, por ejemplo, quiero seleccionar este polígono. Hago clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo y para terminar, clic derecho. Y se ha seleccionado. Entonces, yo determino que esta va a ser un área de entrenamiento para lo que es las áreas verdes. Puedo hacerlo de esa manera sin ningún problema y luego tendría que guardarlo aquí. Por ejemplo, vamos a darle acá esta información. MC viene de macro clase y C viene de clase. Entonces esto, por ejemplo, va a ser en cuanto a la macroclase, se va a llamar vegetación. Y la clase se va a llamar cultivos. Perfecto. Ahora bien, por experiencia y dado que toda la vegetación se va a clasificar en base a esta pequeña zona, si nosotros lo dejamos así como una sola muestra, evidentemente por la extensión de nuestra imagen y más allá de que también la hemos cortado, es muy probable que nos vaya a salir con errores. O sea, siempre va a haber un grado de error, pero en este caso va a ser un error bastante profundo. Entonces vamos a seleccionar algunas otras áreas de entrenamiento que nos permitirán poder clasificar un poco más eficientemente en las áreas de cultivos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Presionamos la tecla de control y creamos otra área de estudio, ¿no? Otra área de entrenamiento, perdón. Pueden ver, ahí tenemos dos. Por acá también sería pertinente. Y así seleccionamos varias áreas de cultivo que me permitirán poder ir acumulando un poco más de precisión. Lo cual no va a ser al final una precisión bastante alta, por lo mismo que es una clasificación no supervisada. Más adelante les vamos a comentar dónde está la diferencia realmente. Ahora bien,
Es importante mencionar que yo estoy presionando control, por ejemplo. Ahorita estoy dejando de presionar. Pero si yo quiero seleccionar una más, presiono control, selecciono mi polígono y dejo de presionar. Ahora para seleccionar otra área, presiono control nuevamente y dejo de seleccionar. Y así con las siguientes. Entonces vamos a escoger por acá algunas que se encuentren en otras regiones de esta área de estudio. Vamos a seleccionar por acá, por ejemplo. Por aquí, otro por acá. Es importante que estas áreas de entrenamiento puedan recoger estas muestras de estos diferentes píxeles en las diferentes partes de la imagen, para que se pueda delimitar lo que viene a ser los cultivos de una manera un poco más exacta, siempre con las limitaciones naturales de ser una clasificación no supervisada. Entonces vamos a ir acumulando algunas áreas. Por acá también quizás. Ya saben que presiono control, selecciono mi polígono y dejo de presionar. Luego para otro polígono vuelvo a presionar control y seleccionamos, ¿no? Por acá un par más y por acá un par más. Y con eso cerramos esta clase. O sea, esta clase de clasificación, no me refiero a la clase en sí. Acá. Perfecto. Quizás un poco más por acá me convence. Por aquí. Y por acá algunas. Por acá quizás también. Hay algunas zonas que están un poco desperdigadas, ¿no? Que están un poco... Perfecto. Una vez que ya tenemos esto, tenemos ya varias zonas de muestreo que mal que bien ahí nos van a dar un resultado aceptable. Mientras más tengamos, mucho mejor. Entonces vamos a darle clic, ya que hemos rellenado el tema de la macro clase y de la clase, en guardar. Se comienza a cargar precisamente todos estos archivos, todos esos píxeles, como unos píxeles de muestreo. Bien, entonces se guardó la primera clase. Acá las clases se visualizan en color negro. Ahora ya se encuentran aquí. Por ejemplo, esta ahora se visualiza en color negro. En color vamos a darle el color dándole doble clic aquí en color verde, porque son cultivos. Ahora bien, la macro clase se ha guardado, sí, eso sigue siendo vegetación, pero en la clase es ahora vamos a cambiarle ahora por estas zonas que son de suelo desnudo, por decirlo así. Bueno, no son suelo desnudo, son zonas sin cultivos. Entonces vamos a ponerle sin cultivar. Bien, entonces nosotros hemos trabajado cómo restablecer las áreas de interés a través de un polígono, que es con este comando. Pero también podemos hacerlo a través de este puntero. Es un puntero que me permite poder hacer una generalización un poco más local, adoptando algunos píxeles que tengan valores parecidos. Por ejemplo, hacemos clic y seleccionamos acá. Si se dan cuenta, se genera una figura basada en los píxeles parecidos que se encuentran de forma vecina, ¿no? Esta distancia podemos manejarla. Acá está en 0.01. Podemos, por ejemplo, colocarla en 0.05. Y acá podemos en actualizar. Rehacer el ROI en el mismo punto. Podemos ver que ahora selecciona una porción un poco más grande de píxeles que tienen una versión parecida, ¿no? Acá haremos lo propio. Presionando control vamos a seleccionar otras zonas que me permitirán darle un poco más de precisión. Presiono control y acá se selecciona una parte.
control, otra parte. Recuerden siempre que es soltar y luego volver a presionar. Control. ¿Ven? Ahí se van seleccionando algunos píxeles que tienen valores parecidos. Por acá también, por ejemplo, control. Están por ahí. Esta zona también está dentro de esa categoría. Vamos a seleccionar estos dos a pesar de que tienen una tonalidad distinta. Pero ambos, como sabemos, son áreas sin cultivar. Se puede visualizar en manera gráfica. Por acá, como pueden ver también, acá estos dos tienen tonalidades distintas. Pero dado que estamos haciendo una clasificación que es súper genérica, entonces ambos están dentro de la clase de sin cultivar. Lo más apropiado sería tener una mayor cantidad de clases. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de tonalidades entre algunas zonas que aparentemente son de la misma clase. Por ejemplo, esta zona podría ser una zona sin cultivar, de repente que ha sido regada, o incluso podría estar por la tonalidad de repente quemada. Entonces, evidentemente ahí habría una subclasificación entre estas dos, ¿no? Es básicamente por eso. Vamos a seleccionar algunas zonas más, por ejemplo por acá. Aquí. A ver si se ha pasado un poco, pero aún así lo vamos a considerar. Control. 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 Dejo de presionar. Control. Listo. Acá algunas zonas evidentemente se están generalizando demasiado, pero de ahí con las otras se va a hacer el cálculo, ¿no? Por acá, por ejemplo. Vamos por acá, adoptemos algunas. Por acá quizás. Control. Perfecto. Esta de acá también quizás. Bien. Tenemos entonces algunas zonas de muestreo que son bastante interesantes. Bien, una vez que lo tenemos entonces ya mapeado, lo vamos a proceder a guardar. Vegetación sin cultivar, macroclase sigue siendo 1, pero la clase y el identificador va a ser 2, sin cultivar. Comienza a guardar, esperamos. Acá en sin cultivar vamos a cambiarle de color a un marroncito, como podemos ver. Bien, entonces con estas dos clasificaciones ya podríamos correr el algoritmo, pero vamos a considerar algunos más. Por ejemplo, acá hay algunos relieves en cuanto a montaña, pero no los voy a considerar en un primer momento porque puede ser que se confundan con estas tonalidades, ¿no? Con estos valores. Ya vamos a asumirlos entre comillas como terreno sin cultivar. Como repito, entre comillas. Y vamos a, por ejemplo, seleccionar esta zona, el casco urbano, ¿no? Vamos a ponerle otra macroclase, número 2, clase identificador va a ser 1. Esto va a ser urbano. Macroclase y la clase va a ser ciudad. Y vamos a seleccionar de la misma manera, ¿no? Acá, por ejemplo, clic. Seleccionan algunos. Vamos a seleccionar por acá un poco más. Por ejemplo, ahí está. Por acá también. Por acá también, a ver qué pasa. Y listo. Son todos esos más que nada. Bien, entonces vamos a trabajar con esas tres clases. Ya le vamos en guardar. Debemos hacer una salvedad de que por experiencia y sobre todo teniendo en cuenta cuando estamos trabajando acá en este tipo de imágenes, las zonas urbanas no se clasifican con una eficiencia muy considerable. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos notar la diferencia en cuanto a las coberturas. Si ustedes notan aquí, dentro de las zonas urbanas, si es que nosotros catalogamos algo, todo esto como una sola clase, hay diferentes valores bastante diseminados, por ejemplo, y cuando hablamos de valores, podemos traducirlo en coloraciones, en tonalidades. Si ustedes se dan cuenta,
En esta clase yo estoy incluyendo a todos estos píxeles que tienen tonalidades bastante distintas y por ende valores distintos. Pero en esta clase, por ejemplo, de suelo sin cultivar, terreno sin cultivar, todos tienen más o menos una proporción, tienen una tonalidad parecida. Lo propio también en las zonas cultivadas. Entonces es lo más probable es que las zonas de urbanas que estamos nosotros catalogando, que van a tener, por cierto, la de ciudad va a tener una tonalidad gris, es probable que no se clasifiquen bien. Vamos a ver ahorita cómo es que explicamos eso y sobre todo dónde es que entra a tallar una clasificación supervisada. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a venir ahora en este menú de vista previa. Acá, previa. En este icono me dice activa el puntero para clasificación preliminar. Lo que va a hacer es que se van a ir generando algunos rastros virtuales considerando estas tres clasificaciones. Por ejemplo, hago clic y selecciono una zona. Y se selecciona una vista previa. Evidentemente acá se está seleccionando incluso un poco como ciudad. Ya. Perfecto, lo tenemos acá. Es una vista previa, evidentemente, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que es ciudad está estableciendo un conflicto. Como por lo mismo que comentábamos, ¿no? Porque cuando nosotros englobamos, por ejemplo, todo esto dentro de una sola clase, evidentemente son muchos valores que son distintos uno de sí, entonces eso ocasiona un conflicto. Por eso es que acá en la clasificación se está generando como si esto fuera zona urbana, ¿no? Y esto, bueno, son zonas sin cultivar que se están reconociendo de forma correcta. Por eso es que no es recomendable usar las zonas urbanas, ¿no? Vamos a ver si esto podemos actualizarlo. A ver. Bien, entonces no lo vamos a considerar por lo que hemos comentado. Podemos esta vista previa aumentarle su tamaño. Bueno, esto es la transparencia. Como pueden ver acá hay un icono que me permite poder visualizar la transparencia de las zonas preliminares. Pero acá podemos aumentarle de tamaño. Pueden ver la vista preliminar es un poco mayor. Perfecto, entonces vamos a tomar al final tan solo dos clases, cultivos y sin cultivar, a manera explicativa, porque lo que queremos es más que nada explicar la funcionalidad. Evidentemente esto tiene limitaciones, porque no tenemos información del terreno más que solamente una imagen satelital. Vayamos aquí y seleccionamos estas tres bandas y hacemos clic en este botón, donde me dice agregar las firmas espectrales seleccionadas al gráfico de firmas espectrales. Podemos notar entonces a los entendidos un poco más en la teledetección que se visualiza algunas firmas espectrales que vienen a ser básicamente el comportamiento de cada una de estas zonas de entrenamiento a través de las diferentes bandas, desde la banda 1 hasta la banda 12. Acá nosotros podemos ver cuál es el nivel de radiancia, nivel de reflectancia también que tiene cada clase en cada una de las bandas espectrales. Entonces esto nos permite poder evaluar y asimismo acá es donde entra a tallar lo que viene a ser la clasificación supervisada. En cada una de estas bandas, de estas clases, nosotros tenemos un mínimo y un máximo para cada una de las bandas que estamos analizando. Tenemos en total 11 bandas, incluyendo la 8A. Entonces, lo que sucede es que acá tenemos un mínimo y un máximo para estos valores. ¿Cómo es que entra a tallar la clasificación supervisada? Es a través de cuando nosotros tenemos información del terreno. Generalmente podría ser a través de un espectroradiómetro. Este equipo espectroradiómetro, vamos a buscarlo por aquí. ¿De qué se trata? Espectroradiómetro me permite obtener información de una cobertura determinada, pudiendo obtener su firma espectral. Este equipo, por ejemplo. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos información del terreno y queremos hacer una clasificación supervisada, por ejemplo, podríamos usar un espectroradiómetro, el cual se pone en contacto con una superficie determinada y me arroja los valores de reflectancia que tiene en cada una de las bandas del espectro. Entonces eso evidentemente yo puedo incluirlo aquí, dado que es una información
que yo he recogido del terreno, puedo modificar cuántos son los mínimos y máximos de cada una de las clases. Lo ingresamos aquí de forma manual y ya sería una información, digamos, que pertenece al territorio. Entonces, con eso ya podemos correr y ajustar nuestro algoritmo de clasificación, ¿no? Precisamente para evitar estos temas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un espectroradiómetro, evidentemente podemos tener muchas más clases, ya no solamente cultivos, sin cultivar y ciudad. Podríamos estar usando, por ejemplo, cultivos de una determinada especie, por decir un ejemplo. Acá podemos estar hablando de lechugas, acá podemos estar hablando de tomates, acá podemos estar hablando de coles, acá yo qué sé, por ejemplo, de papas, tan solo por eso un ejemplo. Entonces, en base a eso ya tendríamos muchas más subclasificaciones con cada uno de sus mínimos y máximos en cada banda. Y con ello podemos tener una clasificación mucho más detallada. Acá, por lo consiguiente, en el campo urbano podemos tener, por ejemplo, una firma espectral para lo que viene a ser viviendas de material noble, viviendas de esteras, viviendas de otro tipo de materiales. Entonces acá tenemos una clasificación mucho mayor, incluso por ejemplo para el asfalto, entre otras cosas, ¿no? Entonces es por eso que es un poco complicado cuando nosotros trabajamos con zonas urbanas, porque si pueden notar, si apagamos esto, en toda esta señalización estamos incluyendo un montón de píxeles que tienen valores distintos entre sí. Bien, entonces volvamos a lo que estábamos aquí. Esta es nuestra clasificación preliminar. Vamos a verificar ahí. Ahora bien, vamos a ver un poco acá donde me dice esta pestaña de clasificación. Acá hay algunos algoritmos que nosotros podemos y algunos ajustes que podemos tomar, ¿no? Podemos hacer la clasificación en función a macroclases o en clases. Si lo hacemos en función a macroclases no tendría sentido porque tan solo tenemos una macroclase que es la de vegetación. Entonces estamos haciendo en función a clases. Y el algoritmo podemos ir probando cuál es el que se ajusta mayor a mis necesidades, ¿no? Estamos usando el de distancia mínima, pero también podemos usar el de máxima probabilidad y acá lo actualizamos. Ha cambiado un poco. Mapeo del ángulo espectral. Cambió un poco también. Acá me dice clasificación de firmas de la cobertura terrestre. Cuando nosotros usamos este parámetro de LCS, que es la clasificación de firmas de cobertura terrestre, lo que hacen es añadirse algunos valores, el algoritmo ya me lo reconoce, como que son demasiado disímiles a los que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, acá podemos notar que esto corresponde a un flujo. Puede ser, por ejemplo, una quebrada. Y evidentemente estos valores son muy disímiles de cobertura, también de las zonas verdes y también evidentemente de las áreas sin cultivo. Entonces, por eso es que se están colocando en una tonalidad negra, porque se están considerando como falta de datos cuando estamos usando este parámetro LCS. Pero si es que no lo usamos, se generaliza, ¿no? Para evitar los vacíos, como podemos notar. Eso es un buen medidor para decir, por ejemplo, que me están faltando clases, ¿no? Podríamos a lo mejor haber considerado una clase acá para el flujo, pero evidentemente también acarrea un poco más de error porque puede ser que de repente por aquí se reconozca unos píxeles como si fueran de flujo, cuando en realidad no es así. Entonces, esto lo vamos a dejar como estaba. Perfecto. Una vez que lo tenemos de esta manera, entonces vamos a hacer clic aquí, en donde me dice reporte de la clasificación, y vamos a darle clic en Run. Vamos a hacerle aquí, vamos a darle, por ejemplo, vamos allá a exportar este TIFF, este raster de clasificación. Clasificación 1. Guardar. Se comienza a generar la información. Se oye ese sonido que es bastante simpático. Y ya tendríamos una clasificación totalmente genérica, porque acá estamos clasificando esta zona de estudio. Esto vamos a eliminar. Esto será la clasificación preliminar. Estamos clasificando esta zona de estudio tan solo en 2 clases. Es muy genérico, pero lo estamos haciendo con fines académicos para que puedan entender este algoritmo.
viene a ser en cultivos y sin cultivar, ¿no? Al menos a grosso modo podemos verificar de que las zonas verdes, las zonas de cultivos, sí se han clasificado de una manera aceptable, ¿no? Y no lo voy a dejar de mencionar que evidentemente mientras tengamos una zona más grande, el rango de error que pueda acarrear nuestro resultado va a ser mucho mayor. Por eso es que hemos hecho el proceso de cortar todas las bandas y luego componerlas, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando cuando nosotros estamos usando el complemento de clasificación semiautomática. Es como comentábamos, me permite herramientas de teledetección cuando nosotros estamos usando imágenes de libre acceso. Podemos descargarlas, podemos preprocesarlas, postprocesarlas, hacer clasificaciones y compartir nuestros resultados como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Acá en este se genera un nuevo raster de clasificación. Acá está precisamente el geoprocesamiento que nosotros hemos dicho de reclasificación. Estamos cambiando el criterio para poder darle valor a cada uno de estos píxeles. Antes estos píxeles a nivel de imagen satelital tenían un valor determinado para cada una de las bandas. Estos son niveles de reflectancia. Como podemos notar, esta información a nivel de píxel. Pero cuando hacemos una reclasificación estamos cambiando el criterio, estamos cambiando el enfoque. Entonces estamos pasando a estos píxeles que valían un valor en cada banda, ahora tienen un valor discreto, ¿no? Puede ser 2 sin cultivar, 1 cuando es cultivado, y las zonas negras que ahorita no se visualizan son aquellas que no tienen dato. Entonces eso es lo que se refiere a la reclasificación. Cambiar el criterio. Perfecto. Entonces pasemos al siguiente complemento. A esto vamos a darle nuevo proyecto. No quiero descargar, no quiero guardarlo. Descartar. Perfecto. Tenemos ahora un nuevo proyecto. Vamos a trabajar ahora con el siguiente complemento, que es el de Profile Tool, que es, como hemos comentado previamente, nos permite poder tener información a nivel de perfiles de algunas informaciones de tipo de modelo de elevación digital. En función, bueno, perfiles en función a un corte que yo haga como usuario, ¿no? Entonces vamos a verlo directamente. Vamos a ir. Vamos acá a capas, ahí nos van a añadir capa raster. Vamos a nuestra carpeta de trabajo, por favor. Venimos aquí y vamos a tener un DEM que se denomina Cuenca Chaparra. Y bien, lo tenemos aquí. Es un modelo de elevación digital. Para obtener ubicación espacial vamos a abrir nuestro Google Maps. Nos encontramos en Arequipa, me parece. Si es en Arequipa, cerca a las zonas de Tocota, cerca a las zonas de, por ejemplo, está Chaparra, Quicacha, Achanizo, y cerca también a Chala, ¿no? Perfecto. Estamos acá en la región Arequipa, en el sur del Perú. Entonces estamos aquí. Ahora vamos a instalar nuestro complemento de Profile Tools de la manera como ya sabemos. Profile Tools. Profile Tool. Y lo propio, ¿no? Instalar, yo ya lo tengo acá. Y me dice que esta herramienta me permite poder plotear algunas líneas de perfil de algunas capas de elevación o en puntos, de tipo puntos, capa de puntos, con algunos campos, esos puntos, algunos campos de elevación. Nosotros por lo propio vamos a usarlo dentro de un modelo de elevación digital. La herramienta tiene su icono que se encuentra aquí. Se encuentra al costado casi de la consola de Python. Se encuentra acá, Terrain Profile. Vemos aquí. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es añadir un corte. Por ejemplo, vamos a venir por aquí, por acá, y doble clic. Y vamos a hacer clic en seleccionando este DEM, Add Layer. Entonces podemos notar de que en esta zona podemos verificar cuál es un perfil de elevación. Podemos notar que es bastante interactivo porque en el gráfico tenemos al menos de manera visual un corte transversal de lo que es estos ríos, estos cauces. Podemos notar asimismo que hay
elevación y luego hay una depresión correspondiente precisamente al valle. Una elevación, acá podemos notar que esta línea, este punto máximo es una divisoria de aguas, ¿no? Entre dos cuencas, entre dos microcuencas. Y venimos bajando hasta lo más profundo del valle. Podemos notar con esto, por ejemplo, de que esta zona es mucho más baja que esta, ¿no? Por el perfil. Entonces, esas son las herramientas que me permiten, ¿no? Podemos asimismo esta información exportarla, ya sea en PNG, en SVG, en DXF o en 3D o en 2D. Vamos a exportarlo en PNG y guardar como. Vamos a guardarlo, por ejemplo, en complemento raster. Vamos a ponerle perfil chaparra. Guardar. Ya se debería haber guardado. Vamos a nuestra carpeta. A ver. Archivos. Raster. Acá está. Perfil chaparra. Y tenemos la información de nuestro perfil, la cual ya podemos ingresarla dentro de una presentación o también dentro de un informe. Eso es de lo que trata. Entonces este complemento es bastante sencillo de utilizar. Es tan solo ingresar la capa de elevación generalmente, debidamente corregida, debidamente trabajada. Bueno, generalmente esta es un modelo de elevación digital de tipo DEM a los PALSA, el cual ya se encuentra corregido. Tan solo tendremos que hacer un pequeño cálculo en cuanto al elipsoide, pero en general ya se encuentra corregido. Pero entonces es así de esa manera bastante directa que vamos a usar este complemento de Profile Tool, ¿no? Para poder delimitar algunos perfiles. Podemos poner por acá, doble clic y listo. Se dan cuenta también trabaja con un criterio de escala, ¿no? Si por ejemplo yo tan solo me muevo desde acá hasta acá, evidentemente hay una proporción. Pero si yo esto lo delimito de esta manera, entonces hay una proporción evidente, ¿no? Eso es algo importante. Podemos también cambiar el color si gustamos, en azul, ¿sí? Como podemos ver. Perfecto. De eso es lo que trata entonces el complemento Profile Tool. Es bastante directo, bastante práctico, bastante útil. Vamos ahora al complemento, bueno, ya hablamos de Quick Map Services. Vamos a hablar ahora del complemento georreferenciador.